Buenas tardes a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Y vamos a dar 10 minuticos de espera, como todos los días, y ya empezamos. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes a los que se van uniendo. Estamos esperando unos minuticos mientras se unen todos y ya empezamos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dices que la gestión puede ser para el peaje? ¿Pero cuál?
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, sí, se escucha perfectamente. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, sí, señor. Bueno, me alegra saludarla. Bueno, Dayana, no sé si tengas algo que comentar de pronto de preguntas, inquietudes que tengan los estudiantes, mientras damos un tiempo para que se unan más personas e iniciar. No, pues por ahora es informarles que esta es nuestra cuarta sesión, por lo que pues se les recomienda a quienes no pudieron asistir a alguna de las anteriores hacer como las actividades del Classroom para que pues no se vayan a quedar sin certificación. Igual pues si ustedes lo desean, de hoy a mañana les mandaré por los chats de WhatsApp y por correo como la lista de las asistencias que tienen hasta hoy para que vayan sabiendo qué días les falta y pues que las completen, listo, y ya eso sería todo nomás. Listo, perfecto. Entonces vemos por ahí a unos 5 minutos para ver si llegan más personas que se pueden conectar definitivamente. No sé si las personas que han tenido problemas con entrar a las BOAR o al curso tengan alguna inquietud o si todo está bien por el momento. Profe, creo que Gabriel Sánchez tiene como una pregunta, pero un poco más sustancial, entonces pues si quieres por ahora déjala en el chat y ya el profe pues supongo que mirará si empieza pues resolviendo la pregunta, ¿ok? ¿Listo? Listo, Gabriel, sí, si quieres déjala en el chat y de todas formas vamos también de pronto al final del curso dejando un espacio para intentar resolverla si está relacionada con el tema o si se puede en este momento o si no más adelante, ¿vale? Esperemos por ahí 5 minutos y, y comenzamos. El link de asistencia se los voy a remitir en unos minuticos, por ahí en 10 minutos, entonces pues no se preocupen.
Ok, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar hoy con la temática que tenemos asignada. Les ruego excusas por en la sesión pasada, pues no pude presentar por un impasse que se me presentó a último momento. Pues quería comentarles la forma de reposición de ese tiempo va a ser ampliando la próxima sesión 1 hora más y la sesión final también ampliarla un poco más. Entonces, hoy vamos a entrar en materia tratando por unidad temática el tema del decreto 806. Creo que le remití a Dayana como el programa del curso. Entonces quería pedirle, Dayana, ¿te puedo pedir un favor? Pues cuando tengas tiempo puedes pasar a los asistentes el programa del curso y de tal forma, pues, solamente el programa, Dayana, para que puedan verlo, porque el otro tema, el tema de ya la presentación, las diapositivas, pues lo está desarrollando la Facultad de Ingeniería. Dayana, una pregunta, ¿las diapositivas ya y para que ellos puedan hacer sus horas de trabajo autónomo ya están remitidas en material? Pues ¿O si tú te me dices? refieres al Moodle, todavía no está listo, pero pues si quieren mientras tanto, pues podríamos compartir diapositivas por el Classroom, porque pues para la herramienta también permite, pues... No, tranquila, por el momento vemos el programa. Yo me refiero al material que está digitalizando la Facultad de Ingeniería. No, todavía no está listo, pero pues se informará cuando ya esté. Se supone que mañana lo entregan, pero pues yo Listo, no vale. puedo asegurar eso. Listo. Entonces, mejor, por el momento no remitamos nada, esperemos a ver Ingeniería que remite, y si Ingeniería no remite el programa, pues lo repetimos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del decreto 806. Sé que no es nuevo para ustedes porque muchos, como lo han dicho, bueno, traumáticamente, con algunas experiencias fuertes, lo hemos tenido que afrontar. De hecho, hay alguna preguntita aquí de Gabriel Alejandro Sánchez. Dice, profe, buenas tardes, profesor. Tengo una inquietud entre académica y práctica en el litigio. La puedo dejar en el chat. La carga procesal de las partes en el tema de notificaciones debe mantenerse como obligación de los usuarios o trasladarse a los servidores públicos. Ya veremos qué dice el decreto que establecería, aunque no es fácil. Como les dije, no es el objetivo del curso dar lineamientos dogmáticos, ¿cierto? Esta parte va a ser básicamente describir qué ha hecho el decreto, qué implementó, qué novedades trajo el decreto, qué cambios, y pues teniendo ya eso presente, empezar a tratar el tema. Bueno, profe, buenas tardes. Otra pregunta, tengo una pregunta. ¿Obligatorio enviar la notificación del artículo 8 del decreto de un correo electrónico certificado? Ya vamos por profe. Y otra pregunta, ¿los memoriales también se deben remitir a las partes a través del correo a pesar de que ellos se suben al expediente? Ahí empiezan toda una serie de preguntas. Bueno, entonces ya les dije, no voy a dar lineamientos dogmáticos, sino escribir la generalidad del proceso y hagamos una cosa, esas preguntas que están ahí, vamos a ver si mis cortas luces me sirven para que después de ver lo del decreto, ustedes digan, bueno, sí se resolvió o en la final recogemos esas preguntas, ¿listo? Profe, listo Santiago, entonces comencemos señores con el decreto, ¿vale? Voy a tener el video para poder compartir mi pantalla y el anfitrión, Dayana, no me está dejando compartir. Dayana, por favor, no sea así. Permítame. Ya te doy, creo que ya. Ya miramos. Ahora sí. Listo. Listo, ventana, listo. Entonces, lo primero que quiero abordar es como algunos antecedentes del decreto y abordar los cambios, algunos cambios que el decreto estableció. Todos conocemos el decreto para mal o para bien. De hecho, algunos de ustedes lo mencionaron y yo comparto el sentir de que esta capacitación debió hacerse el año pasado. Pero es que
entendiendo un poco al Estado colombiano y a la rama y bueno, a todo lo que nos ha venido pasando, es que esto fue un choque muy fuerte y pues los cambios fueron muy bruscos y se han venido dando. Lo único que tengo que decir, y muy importante en defensa de la rama judicial de la escuela Lara Bonilla, es que ahí rápidamente empezó una serie de capacitaciones respecto de estos temas. Tan rápido que se pudo, empezó a dar capacitaciones. De hecho, y reitero lo que les había dicho al inicio, mucho del material para el trabajo autónomo realmente es material del Consejo Superior de la Judicatura, explicando muchos temas respecto a las herramientas que se usan en la rama judicial. Entonces, van a hacer una serie de videos que ustedes pueden seguir, pueden pausar, pueden estar siguiendo. Y ahí yo creo que ese material que está ahí, pues es el que más aporte les puede dar en cuanto a las habilidades prácticas. ¿Qué hace el decreto? Entonces, adoptó medidas para implementar las TICs en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco de la emergencia económica. Recordando que la administración de justicia es una actividad esencial del Estado. Lo primero que hay que indicar, tres cosas. Primero, sí adoptó las medidas para implementar las tecnologías TICs en la administración de justicia. Cuando uno habla de tecnologías TICs, la sigla significa tecnología de la información y las comunicaciones. Esas tecnologías son una amplia gama, o sea, tenemos, como les decía, desde el uso del correo, el WhatsApp, después uno dice páginas web, un poco más denso, instrumentos de inteligencia artificial, muchas tecnologías, pero lo primero es que no eran los primeros decretos ni las primeras normas para usar tecnología en los procesos judiciales. Lo que sucedió es que, pues, se da en el contexto de la emergencia económica. Ustedes lo saben muy bien, la Constitución Política en su artículo 215 establece el estado de excepción por emergencia económica desatada por la COVID-19. Sobre todo esto lo dejo para la posteridad porque se está grabando para poder contarle a mi nieto y decirle, mire, en el año 2019 en China empezó una pandemia que ya en nuestro país llegó alrededor de marzo del 2020 y eso desató una emergencia sanitaria que requirió del Estado medidas de aislamiento social obligatorio. Y ese aislamiento social obligatorio encaminado a prevenir la expansión de la enfermedad se fue transformando poco a poco en medidas que impactaron la economía e impactaron todas las labores del Estado. Y entonces en ese escenario fue necesario para el Estado declarar el estado de emergencia económica previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. En ese escenario, pues la Administración de Justicia también se vio afectada de manera grave e inédita en nuestro país porque por primera vez en la historia del país durante varios meses realmente se vio ralentizado, sino anulado la prestación del servicio de justicia. Eso fue muy fuerte y pues hay que recordar que la última renglón, la administración de justicia es una actividad esencial para un Estado y pues a buena hora salió el decreto 806 del 2020 dando ese impulso. Entonces, bueno, ¿qué sucedió con ese decreto? Entonces tiene unos antecedentes. Y en los antecedentes también tienen que ver con decretos de estado de emergencia por la COVID-19, generados por la COVID-19. El decreto 417, pues adoptó medidas para garantizar que los usuarios accedieran a prestación de justicia, ¿sí? Sobre todo, continuidad de servicios de justicia prestados por entidades del Poder Ejecutivo y también en métodos alternativos de resolución de conflictos. Recordemos que algunas dependencias que orgánicamente hacen parte del Poder Ejecutivo
prestan servicios de administración de justicia. Y aquí tengo que destacar pues el papel de las superintendencias. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, sobre todo han destacado porque en los últimos años, a través de decretos, han recibido funciones jurisdiccionales. Y esa recepción de esas funciones jurisdiccionales a través de decretos, pues hacen que aunque los funcionarios estén relacionados con ministerios que pertenecen al Poder Ejecutivo Central, esas superintendencias pues tienen alguna autonomía administrativa y reciben funciones jurisdiccionales. Y hay que destacarlo, ¿por qué? Porque yo creo que esas superintendencias de sociedades, superintendencia de industria y comercio, supertransporte, superintendencia financiera de Colombia, esas superintendencias han sido, yo creo que las líderes en el uso de herramientas digitales, de herramientas tecnológicas para la administración de justicia. Solo que, pues obviamente, están relacionadas sus funciones con el campo que ellas vigilan, la inspección de inspección, la función de inspección, vigilancia y control de las actividades económicas, significa que ellos están, sobre todo, por ejemplo, las sociedades, pues resuelven problemas, conflictos societarios que surgen entre los socios y la entidad, la persona jurídica, la sociedad, o entre terceros y esa sociedad. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene varias delegaturas, entre ellas destacamos, por ejemplo, la Delegatura de Derechos de los Consumidores, entonces en ese escenario administra justicia. Tiene derecho a la competencia, pues otro escenario en el cual administra justicia. En esos escenarios, pues el decreto 417 estaba impulsando la continuidad de los servicios en esas superintendencias para la continuidad. E igualmente el decreto 469 del 2020 dispuso que en esa emergencia económica, social y ecológica del artículo 215 de la Constitución Política, la Sala Plena de la Corte Constitucional podía levantar la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuera necesario para el cumplimiento de las funciones constitucionales. Es muy fácil de pronto caer en de pronto cuestionar qué estaba pasando, porque si ustedes lo recuerdan, esos días eran muy complejos para el país. Todavía estamos en algunos escenarios, algunas personas, algunas familias superando esa crisis que nos llegó el año pasado. Pero pues ahí vamos de la mano de Dios, pero eran tiempos muy confusos para la administración de justicia, porque ustedes se acordarán, por ejemplo, que lo primero fue el cierre de actividades presenciales en muchos despachos judiciales. Y poco a poco la reacción del Consejo Superior de la Judicatura fue empezar como a establecer medidas de señalización para darle la distancia, poco a poco decir, bueno, muy poco a poco empezar a decir, bueno, pero de todas formas la justicia no se puede detener, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? Pero lo primero, los que fueron líderes en esto fue, pues básicamente también las superintendencias en desarrollo de funciones jurisdiccionales. Porque realmente lo que pasó en la rama fue que se ordenó una suspensión de términos, o sea, todo se detuvo fuertemente, ¿sí? Solo excepcionalmente algunos procesos que estaban muy íntimamente relacionados con derechos humanos esenciales, del núcleo básico de derechos humanos, y también algunas jurisdicciones en temas relacionados, muy relacionados con la emergencia, porque aquí hay que destacar otra cosa. Esa emergencia, pues el Estado todo se detuvo rápidamente, todas las actividades sociales, pero habían algunas actividades esenciales que tenían que ser mantenidas para que la sociedad pudiera superar esta urgencia. Acuérdense que el suministro de energía era vital. Acuérdense que el suministro de comida era vital. Sigue siendo vital, pero se destaca que en esa emergencia económica que se vivió,
pues era muy importante para el Estado, a pesar del aislamiento social, mantener la, 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 la seguridad alimentaria de la población, el acceso a energía, el acceso a agua potable. Todo eso era importante mantenerlo. Y asimismo, en lo que a nosotros nos toca, era importante y se declaró también de manera prioritaria el acceso a los servicios de Internet, porque muchas actividades se tuvieron que empezar a prestar de manera remota para cumplir con las normas de aislamiento social obligatorio. Entonces, ese contexto tan fuerte va generando estos cambios. Entonces, estoy cambiando las diapositivas. ¿Pueden verlas si voy cambiando o estoy? Sí se puede ver, profe. Sí, se va, Listo. se ve que se va cambiando, sí. Vale, muchas gracias. Dentro de esas medidas, también el decreto 491 del 2020 ordenó garantizar la prestación de servicios, incluidas las funciones jurisdiccionales a través de los TIC para procesos arbitrales, justicia alternativa, conciliación extrajudicial, amigable composición, procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, lo que nosotros veíamos ahí es que, lo que insisto, es decir, como que otros sectores complementarios al sector principal de administración de justicia estaban empezando a impulsar el uso de la tecnología. Y destaco otra vez el escenario de las superintendencias, porque los procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes, pues se llevan en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también para comerciantes. Y es que esta crisis, infortunadamente, golpeó a muchísimas compañías, a muchas sociedades y a muchas personas, que trajo una crisis económica que suscitó el surgimiento de muchos procesos de insolvencia. También, obviamente, el Estado intentó, a través de distintos decretos como el decreto 406, traer como un compás de flexibilizar los requerimientos de insolvencia, pero de todas formas, otra gran demanda para el país de administración de justicia fue administrar esas insolvencias, pero también fue como, recordémoslo un poco, fue como también una insolvencia, pero fue, recuérdenlo, muchos contratos de arrendamiento que se terminaron, de locales, de viviendas, porque la gente decía, bueno, mi actividad económica se detuvo, tengo que entregar ese local, y el dueño no se lo recibo porque usted me tiene que pagar, y etcétera, y hasta la alcaldesa Claudia López en su momento sacó un decreto intentando detener eso, pero es que es complicado, porque explicando un poco la situación, pues una economía y una sociedad activa es como un carro que va a 100 kilómetros por hora, y de pronto llega esta emergencia ese carro y se tiene que detener rápido. Y ese desacelerar a 100 kilómetros por hora, desacelerar rápidamente, pues daña el mecanismo del carro, sino casi que fue una estrellada. Y ese detenerse la economía, en términos de crisis, no solamente fue que se detuvo un carro, sino que se detuvo todos los carros, es decir, toda la sociedad. Pero no solamente eso, fueron todas las ciudades principales del país. No solo eso, posteriormente los municipios, posteriormente todo el país. Y como todos sabemos, fue una crisis a nivel global, ¿sí? Es decir, todos los países del mundo enfrentaron esta crisis. Entonces, realmente todo se detuvo, tuvo un impacto, un gran surgimiento de conflictos entre las personas, conflictos que escalaron ya a escenarios judiciales, y por eso este decreto también se intentó decir, bueno, muchos de esos conflictos, para evitar que llegaran a la rama, pues ya existían lo que ustedes conocen, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En esa medida, pues este decreto intentó impulsar el uso de la tecnología,
que se necesitaba en ese momento, y creo que todavía se necesita por esa gran crisis, porque bueno, se detiene la actividad social y económica rápidamente, pero lo que también sucede es que estamos arrancando, y pues también arrancar como un carro tampoco es que arranca rápidamente, sobre todo si el carro venía dañado, pues el carro se dañó por esa frenada tan dura. Ahora arrancar nuevamente pues trae todas esas dificultades. Es en este contexto pues que sale este decreto 806. El decreto 491, que es un antecedente de este decreto, también ha ordenado que las autoridades que no cuenten con firma digital puedan suscribir actos providencias mediante firma autógrafa mecánica, firmas digitalizadas o escaneadas y según la disponibilidad de dichos medios. Es decir, que ya como un antecedente se dio una flexibilidad a los mecanismos que existían antes para verificar la autenticidad de un documento. Porque antes en el mundo digital, antes de estos decretos, en el mundo digital, las principales formas de establecer la autenticidad de un documento era a través de firmas electrónicas o firmas digitales, ¿sí? Y eso pues lo explicaremos más adelante, pero rápidamente para que ustedes me entiendan, y de pronto había una pregunta en el chat, ahí uno de los estudiantes decía, pero ¿cómo se puede hacer? En el mundo digital, antes de la emergencia económica y antes de los estados de excepción, si usted quería establecer la autenticidad de un documento, tenía que adquirir, pues, establecer unos mecanismos de autenticación de esas comunicaciones que se daban por medios electrónicos. ¿Cuáles eran esos mecanismos? La firma electrónica, las firmas digitalizadas. Grosso modo, ¿qué significa una firma electrónica y una firma digitalizada? Lo explicaremos más adelante, pero básicamente son mecanismos muy especializados basados en sistemas matemáticos de encriptación y sistemas de seguridad que permiten a través de aplicar un mecanismo de verificación saber que la persona titular de ese correo, titular de esa cuenta y titular de esa firma electrónica la activó para firmar ese documento. Entonces aquí el decreto dice, pues estamos en una emergencia, no le podemos pedir a toda la población que usen los mecanismos más sofisticados que son la firma digital, la firma electrónica. No lo podemos hacer, porque estamos, y en el país pues ya existían grandes instituciones, estaba Certicámaras, por ejemplo, y los correos certificados también tienen pues ese origen, ese escenario, en el cual usted pues tenía que empezar a usar esas firmas para autenticar documentos. Recordémoslo en beneficio de aquellos estudiantes de universidad, de pronto no han visto la materia probatoria o esos aspectos procesales. ¿Qué es autenticar un documento? Pues básicamente es poder determinar la autoría de ese documento, es poder decir, este documento lo hizo Federico Castellanos y en fe de eso, para acreditar eso, pongo mi firma en ese documento. Eso es autenticar ese documento de tal forma que yo al autenticar establezco mi autoría sobre ese documento y establecer esa autoría también se mantiene la integridad de ese documento, que no se altere, sino que ese fue el documento que yo firmé y también la posibilidad de que ese documento se pueda conservar, se pueda consultar para posteriores consultas sin que sea alterado. Entonces, la integridad, la autenticidad de ese documento como tal, ¿no? Pues aquí lo que dijo el decreto 491, que no estamos hablando todavía del 806, sino de un antecedente, que es el decreto 491 del 2020, dijo, basta con una firma autógrafa mecánica, una firma digitalizada o escaneada. ¿Qué significa eso?
¿A qué nos referimos? Y ocurrió mucho en la práctica y ocurre hoy en día todavía que no existe ningún algoritmo, ningún mecanismo de verificación, sino que simplemente yo tomé un documento, lo imprimí en mi formato análogo, en mi papel normal, lo firmé con mi esfero, le tomé una fotografía y lo envié. Y en medio de esa emergencia, pues esa firma que es simplemente una imagen de mi firma física, vale, por virtud del decreto 491, algo que en la práctica ya venía sucediendo en muchos escenarios, pero el decreto lo que hizo fue flexibilizar, ¿sí? Si hay algo que pasó con esta pandemia realmente se flexibilizaron muchas cosas que eran impedimento para el uso de los medios digitales de la tecnología de la información. Lo que hizo el Estado colombiano fue, a través de ese decreto, fue flexibilizar mucho herramientas, porque la herramienta principal en temas de firmas era la firma electrónica, la firma digital. Entonces, pues no toda la población puede ir a Certicámaras y pedir la firma, no pueden pedir la firma, no todo el mundo conoce esa tecnología, no todo el mundo tiene los recursos porque vale plata, no todo el mundo conoce cómo usarlo. Entonces vamos a flexibilizar medios tecnológicos para que la mayoría de la población pueda acceder. Y entonces, ¿cuál es el más usual? Fírmeme el documento. Entonces, en nuestra mente, ¿qué es firmar el documento? Nuestra mente es tomar ese papel impreso, ponerle nuestra firma con el cero, si quieren ponerle un poquito de ADN, ahí con la huella, etcétera. Pero como no se puede enviar, pues tome una foto y envío. Así sucedió en muchos escenarios. Y otro escenario, reiterando el tema de flexibilidad, pues es según la disponibilidad de los medios que existieran. Entonces ahí se abrió un compás de flexibilizar los requisitos para firmar los documentos. El decreto 491 también ordenó otra cosa muy importante, la posibilidad de realizar reuniones no presenciales, ¿sí? No presenciales, sobre todo de cuerpos colegiados de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales. Perdón, hay una interferencia. ¿Alguien quiere intervenir o tengo feedback? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bien, entonces no se daña nada. ¿Qué pasaba? ¿Alguien quería hablar? De pronto fue un error, profe. Bueno, entonces, si quieren intervenir pueden pedir la palabra y si está relacionado lo tratamos ahí y si no lo dejamos al final. Recomendaría preguntas al final. ¿Me decías algo, Dayana? No, profe, que de pronto era un error, pero pues no más. Vale. Entonces lo primero que hace, retomemos. El decreto 491 permite el uso de alguna forma de establecer autenticidad. Firmar el papel, tomar una foto, enviarlo, escanear ese mismo documento, enviarlo, etc. Flexibiliza un mecanismo muy fuerte que existía antes, que era firma electrónica y firma digital. Lo siguiente que sucede es también que flexibiliza muchas normas que exigían de manera obligatoria que algunas reuniones tenían que ser presenciales, pues el decreto dice no presenciales, por cualquier medio, en todas las ramas del poder público y en todas las órdenes territoriales, no presenciales. ¿Por qué? Porque ir presenciales era ir al riesgo de contagiarse con el virus y era pues el riesgo de afectar la salud de las personas. Entonces, por esas normas que trajo la emergencia, por ese aislamiento social obligatorio, fue que el Estado dijo no presenciales. No sé por qué, no sé cuál es la ratio decidendi de que siempre se tenga que existir reuniones presenciales. De pronto es una dogmática extrajurídica, la cual
establece que la cara del santo hace milagros, pero de todas formas, pues nos tocó buscar milagros de otras formas, porque nos tocó entender que había la posibilidad de reuniones no presenciales. En todos los escenarios también fue un cambio. De pronto en un aspecto más popular, y ustedes hasta de pronto lo comprendieron, en los conjuntos, la administración que siempre se reúnen las asambleas aún esas asambleas, pues totalmente no presenciales, virtuales, en las sociedades comerciales, en los cuerpos colegiales de la rama, en todos los escenarios del Poder Ejecutivo, en todos los escenarios se abrió algo que ya existía, pero que este antecedente, el 491, reiteró. Ya existía, por ejemplo, en materia comercial, el decreto 410 del 91, el Juego Comercio y algunas normas complementarias ya venían hablando de la posibilidad de que remotamente se asistiera a una junta. Pero otra vez había una resistencia muy fuerte en lo cultural de que tenía que ser presencial. No digo que abandonen el dicho de que la cara del santo hace milagros, todavía sigue haciendo milagros, pero de todas formas hay momentos en que se necesita. Por ejemplo, pues poco a poco vamos a retomar a la normalidad, pero sí hay reuniones muy importantes que sí se necesita la presencialidad. De hecho, yo soy profesor y pues ya yo llevaba 2 años dictando clase virtual y yo no sabía si estaba dictándole clase o si mis estudiantes estaban haciendo otras cosas en casa. Pues es muy difícil, muy difícil. Cuando son cosas muy importantes, sí, pero de todas formas, eso depende mucho de la responsabilidad y de la seriedad que le pongan las personas a las actividades que vienen desarrollando. Sin embargo, este antecedente del 491, que es un decreto que trajo muchos cambios buenos, estableció, recordemos, ¿qué hizo el decreto 491? Estableció el uso de la tecnología en algunos escenarios de administración de justicia que no pertenecen a la rama judicial, la superintendencia, centros de conciliación, arbitramiento, ¿cierto? Eso es lo primero, impulsó el uso de la tecnología en todos esos escenarios. Segundo, flexibilizó el mecanismo de firma y de autenticación, no limitándolo solo a la electrónica y a la digital, que son los mecanismos más seguros, sino abriéndolo a tomarle una foto o una escaneada de esa firma y envíelo y eso funciona, ¿sí? También, otra cosa importante que indicábamos del decreto, estableció la posibilidad de realizar reuniones de cuerpos colegiados de manera no presencial, pero el decreto, sin embargo, todavía no estableció ni nada respecto de aspectos procesales ni nada respecto al trámite de procesos judiciales. Yo creo que por eso fue necesario que naciera el decreto 806 para empezar a tratar el tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros antecedentes existen? Las decisiones que tomó el Consejo Superior de la Judicatura. En esos momentos de crisis, no puedo pues aquí dar todos los números de las resoluciones, existen en el decreto 806, ustedes los pueden ver, pero realmente el decreto empezó también, el Consejo Superior de la Judicatura, para enfrentar esa crisis, empezó a sacar acuerdos para regular la administración de justicia. ¿Qué estableció? El trabajo preferencial en casa de los funcionarios de los servidores judiciales usando las tecnologías de la información para evitar que los funcionarios que administraban justicia se contagiaran y se enfermaran. Pero de todas formas, y hay que recordarlo, porque como país tenemos que recordar también de manera solidaria a las personas que sufrieron y que ya no nos acompañan por esta enfermedad. Perdimos muchas personas. Y mucha gente decía, no, es que eso es que los funcionarios no quieren trabajar, es que esto y lo otro, es que no, señores, no fue así, de pronto ustedes mismos lo saben, en muchos escenarios se perdieron muchos servidores judiciales, muchos jueces,
en desarrollo de su labor, en algunos momentos, pues, infortunadamente, fallecieron. El Estado intentó tomar medidas y el Consejo Superior de la Judicatura, una de esas medidas para proteger a sus funcionarios fue, primero, el trabajo preferentemente en las casas, usando tecnologías de la información. ¿No? Segundo, pero aquí era preferentemente. Segundo, que en la recepción, gestión, trámite de actuaciones, se iba a privilegiar el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Privilegiar, es decir, como tenía una prioridad, dándole una prioridad, y ahorita vamos a mirar algo muy importante en los verbos, porque es un cambio que trae el decreto 806. Igualmente, los acuerdos establecieron que los jueces usaran las tecnologías para actuaciones tales como notificaciones, audiencias, diligencias, ¿sí? Que era importante que los jueces pudieran usar esas tecnologías en esas actuaciones. Y segundo, que era importante los directores del proceso, es decir, los funcionarios rectores del proceso, así como los abogados y los terceros, empezaran a actuar usando las TICs que tuvieran disponibles. Y eso es otra vez el tema de neutralidad y de flexibilidad. Neutralidad tecnológica entendida como use cualquier medio tecnológico siempre y cuando se cumpla la función procesal requerida. Y también flexibilidad en el sentido de evitar, lo que subraya ahí es evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias. ¿Sí? Que el sello del recibido, que es que sin ese sello no funciona, que si es que no viene en ese papel membreteado no funciona. Otro impulso de las ramas judiciales fue dejar esas exigencias. No, que es que aquí no, un momento, no, aquí nos reunimos, pero tiene que ser sala y entonces la sala se tiene que hacer presencialmente. Hombre, en ese momento era innecesario y era un gran riesgo para la salud, pues reunirse en esa manera física. Y entonces el Consejo Superior empieza a dar esas pautas, ¿sí? Otra pauta que da, pues que los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo electrónico, evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo. Es decir, era otra vez ofreciendo herramientas y otra herramienta el uso del correo electrónico. Y es muy importante porque evitando autenticaciones. Pues es que en nuestra cultura el uso de la notaría todavía es muy fuerte. Autenticar para muchos temas ofrece una gran seguridad jurídica, pero pues había que buscar formas alternativas de brindar esa seguridad jurídica de autenticidad de documentos que no fueran las notarías. Y recuerdan ustedes, a ver si recuerdan en esa época de la pandemia, que todo se cerró, los restaurantes, los centros comerciales, todo. No cerraron los hospitales, obviamente, no cerraron las notarías. No cerraron las notarías porque, de todas formas, la función notarial, que es dar fe pública de los documentos y de su autoría y de su integridad, pues es una función esencial para una sociedad. En muchos escenarios. Entonces, las notarías también se mantuvieron. Pero aún así, este acuerdo dice, no vamos a pedir autenticación. ¿Sí? Vamos a intentar usar otras formas alternativas para eso. ¿Sí? Lo último que estableció el Consejo Superior de la Judicatura es que las partes deben suministrar un correo para recibir comunicaciones. Entonces, todas estas decisiones también están perfectas, está bien, pero hay algo muy importante, pues que son acuerdos al interior del Consejo Superior de la Judicatura y que de pronto su alcance era en ese contexto para esos trabajadores, para esos alcances. Era necesario
que surgiera una norma jurídica que no fuera sin un acuerdo, sino que fuera algo con una norma de un mayor rango normativo, también una norma con una más amplitud en cuanto que no fuera solamente, por así decirlo, para el sector de administración de justicia y servidores, los servidores en el campo preciso de administración de justicia, sino que fuera una norma que tuviera un rango nacional y que vinculara obviamente a los servidores públicos que colaboran en la administración de justicia, pero también que fuera una norma imperativa para los litigantes, para todas las partes procesales, para terceros intervinientes en el proceso, para cualquier persona que interviniera. Entonces ahí es porque uno podría decir, no, pues ya existían los decretos, ya existía el 491, aunque el 491 no regulaba procesal, y usted diría, no, pues ya estaban todos estos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, ¿para qué sacar un decreto? Los decretos de estado de excepción son proferidos, ustedes lo recordarán, el artículo 215 de la Constitución Política, o si quieren lean los artículos 212 al 215, pero el que nos corresponde a nosotros es el 215. Durante los estados de emergencia, lo que sucede es que para superar, conjurar la emergencia, el Poder Ejecutivo recibe poderes pro tempore. Y entre los poderes pro tempore, es decir, poderes excepcionales, temporales, para superar la emergencia. Dentro de los poderes que recibe el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, nuestro presidente, si quieren ponerle un título político, o el presidente de la República, como quieran decirle, el presidente, cuando profiere ese decreto, lo hace porque recibe de manera excepcional y temporal funciones legislativas, ¿sí? Entonces, estos decretos tienen, por así decirlo, un rango muy similar a leyes dictadas por el Congreso de la República. Obviamente, son objeto de un control constitucional posterior, porque pues, se tiene que cuidar guardar la Constitución, pero de todas formas estas son medidas urgentes que se tienen que tomar y que a veces no por lo devorado del trámite legislativo no se pueden tomar. Entonces se necesitaba un decreto, no bastaba con acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que no tienen rango de ley, ¿sí? En cambio, estos decretos sí tienen un alcance cercano al rango de ley porque son dictados por funciones legislativas que de manera excepcional el Poder Legislativo recibe, de manera excepcional y de manera temporal el presidente asume esos poderes legislativos. Y entonces, pues aunque existían los antecedentes, pues se necesitaba una norma. Igual, había otra cosa que hacía necesario que surgiera este decreto. Las normas que hablaban del uso de la tecnología a veces tenían aspectos que impedían el uso de la tecnología a través de actuaciones virtuales. Entonces uno decía, sí había normas, muchas normas encaminadas a usar la tecnología, pero la realidad era que esas normas abrían la puerta, pero tenían aspectos que impedían usar la tecnología en la administración de justicia. Entonces, ¿cuáles eran esas? El numeral séptimo del artículo 162 del REPACA establecía que es facultativo indicar la dirección de correo electrónico en la demanda. Si es facultativo, pues es lo contrario a obligatorio, ¿cierto? Facultativo entendido, y me disculparán ser tan básico, pero bueno, tengo un público amplio,
desde estudiantes hasta personas que están finalizando ya su carrera. Entonces, finalizando su carrera no para graduarse como abogado, sino su carrera de su vida pública. Entonces, ¿qué significa facultativo? Pues que era bajo la discrecionalidad y la voluntad de las partes si querían indicar la dirección de correo electrónico en la demanda. Y si es facultativo, pues no es obligatorio. Y si no es obligatorio, pues nadie obligaba normativamente a que las personas pusieran un correo electrónico. El artículo 205 del CEPACA indica también que es facultativo, indicaba la notificación electrónica a proveniencias judiciales. Es decir, puede que sí, puede que no, si usted quiere, si quiere ser notificado, sí o no. El artículo 25. Perdón. El artículo 201 del CEPACA establece el envío por un mensaje de datos de las provincias notificadas por Estado si la parte suministró su dirección de correo. Solamente si la parte suministró. Entonces, sí se podía enviar el mensaje de datos a la provincia judicial notificada mediante Estado, solo si la parte lo suministraba. Esto impedía pues que se accediera al mundo digital y al uso de la tecnología en el escenario de la Administración de Justicia. El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no establecía el deber del demandante de indicar en la demanda la dirección del correo electrónico de las partes. No había necesidad, no era importante, en ese momento estábamos en otro mundo donde íbamos y radicábamos las demandas, salíamos a tomar tinto por ahí en el centro, pero no había necesidad, aparentemente. El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social no regulaban las notificaciones electrónicas, ni el envío y recibo de documentos electrónicos. El artículo 74 del Código General de Proceso establecía el deber de llegar al poder con presentación personal, es decir, ante las notarías, cumpliendo la función de autenticación e integridad de los documentos. Es decir, bajo la vieja escuela, bajo la vieja modalidad de ir a una notaría y hacer la presentación personal del poder. El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo no establecen una regulación específica para el desarrollo de audiencias a través de medios tecnológicos. Es decir, aunque había muchos intentos, muchos inicios, pues realmente no estaba de manera imperativa, obligatoria. Entonces lo que tengo que destacar aquí de antes del decreto y después. Antes del decreto era facultativo, si yo quería, si no quería. ¿Sí? Si el señor abogado quiere abrir un correo, si se digna entregar la parte un correo para notificarse. ¿Sí? Si el despacho judicial se digna notificar mediante correo electrónico. No, eso era solamente facultativo. El cambio con el decreto 806 del 2020 es que esto se convierte en imperativo, en obligatorio. El uso de la tecnología y el uso de todo esto, entonces volvamos a leer todo esto como si fuera obligatorio y diríamos, ya cambiaríamos esa palabra de antecedentes que impedían a disposiciones que catalizan o impulsan el trámite virtual de actuaciones. Entonces, ¿cómo cambiaría yo si esto fuera de otra forma? El artículo 162 de CEPACA indicaría que es obligatorio dar la dirección electrónica de la demanda. Eso facilitaría mucho este tema. El CEPACA, si no fuera facultativo, sino que ordenara de manera imperativa, obligatoria la notificación electrónica de las provincias judiciales, pues ya tendríamos un mundo digital. Si el artículo 201 del CIPACA estableciera que se puede enviar mensaje de datos de la provincia notificada por Estado, si la parte de manera obligatoria suministró su dirección de correo electrónico, pues ya no necesitaríamos decreto 806 porque ya hubiera estado en la ley, ¿cierto?
El Código del Trabajo, ¿cierto? No establece el deber de indicar en la demanda la dirección del correo electrónico. Si ese artículo 25 fuera más bien imperativo, hubiera establecido el deber del demandante de indicar en la demanda la dirección de correo electrónico, pues ahí ya estaríamos en el mundo digital. Si el Código Procesal de Trabajo hubiera regulado las notificaciones electrónicas y el recibo y envío de documentos electrónicos, estaríamos en el mundo digital. Si el artículo 74 del Código General del Proceso hubiera establecido una flexibilidad de usar cualquier medio de autenticación, como hablábamos del decreto 491 del 2020, pues ya estaríamos en el mundo digital. Y específicamente, si el Código Procesal del Trabajo, si el Código General del Proceso y si el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo hubiera establecido mecanismos legislados para el desarrollo de audiencias a través de medios tecnológicos, pues estaríamos en un mundo ya digitalizado. No estábamos, ya hemos explicado, mucha resistencia cultural, mucha necesidad también de nosotros mismos capacitarnos y entender usar esas herramientas, muchos miedos también, si yo quebranto derechos procesales de las partes usando estas herramientas, pues mejor no las uso. Entonces todo eso tiene que ceder por la fuerza de la pandemia y ahí deca el decreto 806 del 2020. Entonces, este decreto tiene algunos objetivos en este escenario, en el escenario de la pandemia, pero yo también insisto mucho, yo creo que este decreto, y algunos de ustedes lo mencionaban, nació en la pandemia, pero trae cambios que se van a quedar en el país. Entonces aquí el decreto trae una serie de objetivos. ¿Qué objetivos tenemos con el decreto? Agilizar procesos judiciales, o sea, intentar acelerar la administración de justicia. Si ustedes buscan mi nombre por internet, yo escribí una tesis de maestría sobre la jurisdicción mercantil y se titula La lucha contra la inmortalidad de los procesos. Y estuve averiguando, hay procesos que desde la colonia, los procesos mercantiles, los comerciantes siempre se han quejado que son procesos sumamente lentos. Y en ese momento, pues, se hablaban los abogados de los comerciantes cuando presentan la reforma, dicen, hay que luchar contra la inmortalidad de los procesos. Y es que esos procesos se convertían eternos. Y eso es muy grave para la administración de justicia. Yo creo que es casi igual de grave a la violencia y al narcotráfico. Para un país es muy grave que la administración de justicia se demore, porque eso propicia que la gente busque justicia por su propia mano y pues eso desata violencia. Entonces, un primer objetivo del decreto es agilicemos los procesos. No, en el contexto de la pandemia mucho más, porque lo que les decía, la pandemia desató también una alta litigiosidad, porque muchos contratos se incumplieron, porque muchos conflictos generó la crisis. El segundo objetivo es propiciar el uso de tecnologías en los procesos judiciales en las distintas jurisdicciones, en la ordinaria, en las especialidades civil, laboral y familia, en lo contencioso administrativo, en lo constitucional y disciplinario, en las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, que era lo que mencionaba, las superintendencias que aportan en la administración de justicia y también los procesos arbitrales. Y el tercer objetivo también del decreto es flexibilizar la atención a los usuarios de los servicios de justicia, es decir, posibilitar a las personas que estaban en medio de crisis personales, económicas, familiares, de todo tipo por la pandemia, pues intentar decir, no, es que usted no puede acceder a la justicia, ¿por qué? No, es que usted no se le puede notificar por correo, o no, es que usted no es que no existe la forma de enviarle esta comunicación por correo.
es que la contraparte no dejó un correo, entonces pues no se puede. Es intentar establecer criterios de flexibilidad para que los usuarios, los ciudadanos, puedan acceder a los servicios de administración de justicia. Eso es muy importante también en el contexto de este decreto. Entonces, ¿qué ordena el decreto? Tiene una serie de disposiciones que pues todas se persiguen estos tres objetivos: agilizar procesos, propiciar el uso de tecnologías en escenarios judiciales y flexibilizar la posibilidad de que los usuarios accedan a los servicios de justicia. Entonces aquí tenemos escenarios como, bueno, ¿cuáles son qué ordena ese decreto? Primero, el objeto es implementar el uso de las TIC en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. Es decir, reiteramos, esos son los tres objetivos, ¿no? El uso de TICs. ¿Cuáles? Neutralidad. Entonces, ¿qué significa? Toda una amplia gama de tecnologías que existen, pero usarlas. Cualquiera, el mensaje de texto del celular, el correo electrónico, usarlas. Agilizar el trámite de procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios. El artículo segundo, ¿qué dispone? El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de procesos judiciales y en los asuntos que ya vienen en curso, ¿sí? Para todas las actuaciones, audiencias y diligencias, ¿sí? Entonces, es no solamente para los litigios que estaban originando, sino también para todo lo que estuviera en curso, ¿sí? Y la posibilidad de que todos los sujetos procesales usaran los medios digitales disponibles. Y esto, reitero, tiene que ver con dos cosas del decreto: neutralidad tecnológica, porque uno diría, no, ¿cuál es el mejor? No, pues el mejor, supongamos, no, para mí el mejor es el WhatsApp, supongamos, ¿sí? Y dirá, no, pero es que yo no tengo WhatsApp. Entonces no se puede usar. Es decir, si el decreto se hubiera quedado con un medio digital, el mejor, que considera el mejor, ocurren dos cosas. Si hubiera elegido solamente uno que considere mejor, primero puede excluir a población que no tenga ese medio digital. Y lo segundo que puede ocurrir es que si pues hoy es el mejor, pero la tecnología está cambiando. Si cambia, pues como la ley quedó amarrada con una forma de tecnología, pues no se permite. ¿Sí? Entonces, lo que hace la ley, y va a pasar mucho, creo que es lo mejor que puede pasar, que la ley, cuando regule temas tecnológicos, tiene que asumir un criterio de neutralidad tecnológica y de flexibilidad para que los actores usen las herramientas que tengan a su disposición. Y para que si hay un cambio en la tecnología, las personas puedan usar la tecnología que mejor se adapte para sus necesidades. ¿Qué otra cosa indicó el artículo? Evitar exigir formalidades presenciales o similares que no sean estrictamente necesarias. Es decir, pues suspender la cultura de que las reuniones tienen que ser presenciales. Y que no es que eso tiene que venir con el sello, si no tiene el sello, no se entiende. No, es todo un cambio cultural pues que tuvimos que afrontar de manera muy fuerte. Y lo que les decía, las actuaciones no requerirá de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporaciones o presentaciones en medios físicos. Es decir, otra vez como dando una flexibilidad para la autenticidad de los documentos. Y aquí hay algo muy importante, realmente, y en muchas entidades del Estado se adoptó y se sigue adoptando. Realmente aquí es un principio muy sencillo y muy útil. ¿Sí? Y es una presunción de que si usted registró que ese es el correo donde se va a comunicar,
y se está comunicando a través de ese correo, pues lo que se entiende es que ese es el correo que va a servir para comunicar todas las actuaciones. Ese va a ser. Y ese es el trámite que se tiene que establecer, que indicar, ¿no? Entonces debes evitar esas exigencias, pero también dar una libertad para que no es que, no, usted tiene que traer esto autenticado ante la notaría, o usted tiene que esto tiene que estar autenticado por lado y lado, no. Todo eso poco a poco se va desplazando por el uso de herramientas digitales. Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán. Y aquí hay algo muy importante, destaque en su página web o los mecanismos tecnológicos que emplearán. Pues cualquiera. Aún antes de la pandemia ya venían muchos juzgados usando, yo lo vi en la práctica, páginas de Facebook. Esta es la página de Facebook del juzgado y este es el estado. Lo venían haciendo. Ahora, no es de la noche a la mañana. O sea, hay juzgados que no lo hacían y pues dígale a usted a un juzgado que un día a otro diseñe una página web, monte la página web y que en esa página web monte los estados y las comunicaciones, pues no es fácil, no es sencillo. Hay que tener, como lo indicábamos la sesión pasada, una curva de aprendizaje. Yo no lo puedo decir de un momento a otro un comisario de policía o de familia que esté en alguna región y decirle de un momento a otro, ¿sabe qué, señor? Cree su página web y en su página web publique sus notificaciones. Muy complicado. Porque diseñar una página web y montarla y mantenerla, pues tiene un costo y tiene una curva de aprendizaje. Pero también hay, pues, hay mecanismos tecnológicos que se empiezan a emplear y realmente ahí las redes sociales funcionan. Para algunos será un sacrilegio. Pues, ¿cómo así que un juzgado con página de Facebook? Pues para mí lo importante es que si es una red social que sirve para el objetivo de comunicar y si la gente siente que la usa, que está bien, pues ese es el espíritu del decreto 806, usar cualquier mecanismo tecnológico disponible. Y eso es lo importante en este escenario.